bienvenidos a este podcast. Hoy le vamos a hablar de los principios fundamentales de la educación inclusiva y su aplicación dentro del aula. Tenemos como invitados a Mayerly Caiza, a Valesca Rivas, a Waleska Figueroa, a Odalis Ochoa y a Damián Pilaguano. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por educación inclusiva? Tenemos la idea errónea de que muchas veces la educación inclusiva solamente se aplica a estudiantes con discapacidad, pero eso es incorrecto, porque la educación inclusiva va mucho más allá de eso. Implica los diferentes recursos o materiales para adaptarlo dentro de un aula de clase y tener un aprendizaje significativo. Exacto, pues según la UNESCO en el 2020 nos dice que la educación inclusiva se trata de orientar los diferentes procesos que tienen los estudiantes y pues para que no exista la exclusión dentro del sistema educativo. Entonces eso significa que los estudiantes deben sentirse valorados, respetados dentro de la comunidad educativa sin importar sus diferencias. Sí, de hecho García 2020 nos dice que básicamente la verdadera inclusión educativa sería que en las escuelas se adaptaran estrategias específicas para cada alumno. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, durante mucho tiempo se ha visto que las diferencias son unas dificultades. Actualmente se entiende que la diversidad aporta distintas perspectivas, experiencias y formas de aprender. Sí, y según Echeita, en 2021 dice que las diferencias individuales son muy importantes para fortalecer y mejorar la calidad educativa y además también mejorar la convivencia educativa. Otro principio fundamental es la equidad. Muchas veces se habla de igualdad y equidad, pero realmente debemos conocer su significado porque tienen una diferencia abismal. Pues bien, la igualdad consiste en ofrecer a todas las personas por igual, mientras que la equidad se enfoca en los diferentes apoyos adicionales que tienen los estudiantes dentro del sistema educativo. Por ejemplo, si un estudiante presenta dificultades visuales, se puede requerir utilizar materiales adaptados o recursos tecnológicos específicos, ya que actuar con apoyo es actuar con inclusión. Precisamente ese es uno de los principios fundamentales de la educación inclusiva, entender que todas las diferencias son algo que enriquece a cada uno de los estudiantes. Precisamente eso, ya que eso demuestra que tratar a los estudiantes de la misma manera no siempre es lo más justo. Lo más importante es darles a los estudiantes aquello que necesitan para aprender. Y además de la equidad también existe otro principio muy fundamental, que es la participación. Cuando hablamos de participación significa que todos vamos a trabajar en equipo colaborativamente y así también vamos a fortalecer la convivencia en el grupo. Pero también es importante recalcar que la participación no solo significa estar dentro del aula, sino expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, hacer lluvias de ideas, donde todos nos sintamos incluidos dentro del aula de clase. Un ejemplo de esto es el siguiente video, que nos explica cómo la participación dentro del aula es primordial en el aprendizaje significativo. Cada estudiante es diferente, tiene sueños e intereses diferentes. Aprende de manera diferente, a su ritmo, y con los apoyos y estímulos adecuados, todas y todos aprendemos. La educación inclusiva valora y trabaja con la diversidad. En el mundo, 1 de cada 10 personas de entre 0 y 17 años tiene alguna discapacidad. La discapacidad forma parte de la diversidad humana. La educación inclusiva atiende los desafíos que implica enseñar a todos los estudiantes. Cuando los centros educativos son inclusivos, todas y todos tienen la oportunidad de crecer, compartir y sobre todo aprender a convivir. Además, incluir a estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes requiere generar nuevas estrategias, recursos y prácticas de enseñanza-aprendizaje que mejoran la calidad de la educación para todos. En Uruguay, la Ley General de Educación, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad y el Protocolo de Actuación de 2022 protegen el derecho a la educación inclusiva. Estas normas establecen que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación inclusiva y a asistir a los mismos centros educativos que los demás estudiantes a lo largo de toda su trayectoria educativa. En Uruguay, solo 1 de cada 4 estudiantes con discapacidad culminan la educación media obligatoria. La educación inclusiva es una de las herramientas más efectivas para contribuir a la construcción de sociedades más justas. La educación inclusiva y de calidad es un derecho. Sobre este aspecto, ANSCO nos dice que en 2020 es importante mantener una escuela inclusiva, pues así ayuda a eliminar las diferentes barreras dentro de los estudiantes. Me parece una idea muy importante, ya que muchas veces la exclusión no ocurre de forma evidente. A veces se da cuando los
se sientan escuchados y valorados según las opiniones que obtengan. Ahora bien, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo aplicamos estos principios dentro del aula? Una de las estrategias más reconocidas es el diseño universal para el aprendizaje, y este también es llamado el DUA. De hecho, el DUA nos permite ver las diferentes formas de aprendizaje que podemos aplicar dentro del aula, dentro de un salón de clases, permitiendo que los estudiantes sean participativos y activos. Por ejemplo, en vez de indicar alguna clase dentro de la lectura, pues también el docente debe ser muy interactivo, buscar videos, imágenes o algunos proyectos que puedan captar la atención del estudiante. Bueno, de esta forma, sabiendo la diferencia en maneras de aprendizaje que tiene cada estudiante, favoreciendo así la comprensión de cada uno de ellos. Un aspecto importante también son los recursos que se usan para establecer esta inclusión. Es necesario entender que muchas veces sí es necesario, pero que también podemos hacerlo con las cosas que tengamos a la mano, siempre teniendo como objetivo que los estudiantes aprendan. Otra cosa importante dentro de la educación inclusiva son las adaptaciones curriculares. Ahorita las aplicamos mucho en un salón de clase debido a que el tener una discapacidad cognitiva, física o sensorial no es impedimento para tener una educación de calidad. También la inclusión es muy favorable, ya que a la hora de participar entre todos nos ayuda a las habilidades cognitivas y también sociales, y esto nos ayuda también a generar una inclusión breve y también de calidad. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como futuros profesores, entender cuáles son las necesidades y cómo abordarlas, desde un punto de vista empático y humanista. Como dato curioso tenemos que según Duke y Murillo 2021 nos señalan que las prácticas inclusivas más efectivas son aquellas que eliminan las barreras dentro del aprendizaje y promueven la participación de todos los estudiantes. Y recuerden, una educación inclusiva favorece el ambiente escolar, según como nos dice Pablo Coelho.